Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo webinar. Mi nombre es Valeria Pipi. Les doy la bienvenida en nombre de la Secretaría Científica y Tecnológica de la ARBA. En el día de hoy nos acompaña la doctora Leslie Ojea. Ella es médica anestesióloga del Hospital Memorial Sloan Kettering Cancer Center en Nueva York y nos va a contar su experiencia como médica anestesióloga en Estados Unidos y particularmente nos va a hablar sobre la anestesia para procedimientos en radiología intervencional, que es un área de su interés y que ha ido creciendo en su desarrollo. Leslie, te damos la bienvenida y disfrutamos de tu charla. Gracias por tenerme presente. Un gusto venir a la asociación. Yo hace 25 años o 26 años me fui a Estados Unidos, hice mi residencia y empecé a trabajar en el hospital en Sloan Kettering, que fue parte de mi residencia, y después ya me quedé. El 100% de mi práctica es en cáncer, porque es un lugar que es exclusivamente para tratamiento de cáncer, y la mayor parte de mi práctica, a pesar de ser anestesióloga pediátrica, y en mi área de mayor interés es la anestesia para radiología intervencional. Así que bueno, quería contarles un poco qué es lo que nosotros hacemos, por qué me parece que es el futuro de la anestesia, o por lo menos es una parte de la anestesia que genera no solo mucho interés, mucha innovación, sino que además mucha ganancia. Así que les voy a contar un poco de qué es lo que hacemos nosotros. Como les repito, soy la doctora Gea, soy la directora del Centro de Radiología Intervencional que abrimos hace 2 años en la ciudad de Nueva York, muy cerca del hospital principal, donde nosotros estamos. Esta es la cantidad de lo que ha crecido la radiología intervencional en los últimos 7 años que les puedo mostrar. Como se pueden dar cuenta, obviamente que durante la pandemia no tuvimos tantos pacientes, pero el crecimiento en los últimos años ha sido realmente impresionante. Y con el crecimiento, obviamente, que viene el revenue, que es la ganancia para el departamento de anestesia. En este momento, el 25% de nuestra ganancia, de nuestro income, viene de la radiología intervencional. Ellos son nuestros mejores clientes. En algún momento, endoscopía era también era nuestro mejor cliente, pero esto es como que es la nueva endoscopía. Acá se ve también, en el año 2016, pueden ver que teníamos 7.500 casos, radiología intervencional, que está acá en color teal, medio verdoso, y ha aumentado prácticamente a el doble en los últimos años. Esto es el gráfico de cómo ha aumentado radiología intervencional en relación a los otros servicios. Radiología intervencional para el departamento de anestesia ha sido mucho más significativo que ninguno de los otros casos. Tenemos 4 quirófanos de radiología intervencional en el hospital principal, 4 que es lo que se llama la radiología intervencional the Old IR, que es donde nosotros no damos anestesia, ellos hacen su propia sedación. En el centro nuevo tenemos 4 quirófanos nuevos, que es el centro donde yo soy la codirectora, y después tenemos radiología intervencional en cada uno de nuestros centros satélites, en Long Island, en New Jersey, en todo lo que le llamamos el área triestatal. Entonces, y es lo que, como ya les voy a contar, la radiología intervencional es la puerta de entrada de muchos de los pacientes que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque vienen a hacerse el diagnóstico, todo empieza con un diagnóstico de cáncer, y para tener un diagnóstico de cáncer siempre se necesita una muestra de patología, que antes se hacía con una cirugía y hoy se logra todo con una aguja. Nosotros, como les vamos a mostrar, damos mucha más anestesia por ser un centro de cáncer, por tener pacientes súper enfermos.
no es la normativa de Estados Unidos lo que se hace en el Sloan Kettering. Tenemos mucho más servicio de anestesiología para los pacientes que en otros lugares. En otros lugares se hace mucho más con menos sedación, o con anestesia local. Nosotros hacemos mucho con anestesia general y casi prácticamente todo tienen acceso a una anestesia. ¿Qué tipos de anestesia le damos a estos casos? Era lo que yo les decía. La mayor parte de los casos están hechos con lo que nosotros le llamamos MAC, que sería el goteo de propofol, el acceso a un Versed y fentanilo. Versed es midazolam y fentanilo. Lo que yo les comentaba era que teníamos lo que se llama el Old IR, que es la vieja radiología intervencional, que son los 4 quirófanos que les quedaron a los radiólogos intervencionales, en los cuales nosotros no participamos. Ellos se dan su propia sedación ahí, pero solamente tienen permitido por ley usar solamente un poco de fentanilo y de midazolam. No tienen acceso a propofol, ni a Precedex, ni a nada. Pero como ven, la mayor parte de los casos son hechos con MAC. ¿Qué tipo de pacientes vienen? La mayor parte de los pacientes vienen y se van en el día, o sea que son los que son outpatient procedures. Muchos son inpatients, que son, por ejemplo, el paciente que tuvo un absceso postoperatorio y vienen y lo drenamos. El paciente que viene a hacerse una embolización, ese es un inpatient. Un paciente que hizo un sangrado postoperatorio también va a la sala de radiología intervencional y le hacemos la embolización del sangrado. Prácticamente todo pasa por radiología intervencional. El resto son los pacientes que son los que se admiten el mismo día y que quedan admitidos. Estos serían el resto de los casos. Por ejemplo, un paciente que viene para una embolización hepática por un tumor aislado. Esos vienen y se quedan un día o algo, dependiendo en cómo evolucionan, un par de días en el hospital. Por lo general no tenemos mucho tiempo internados a los pacientes porque bueno, la internación es muy cara y el hospital gana mucho más dinero haciendo una internación corta que una internación larga. O sea, le hacen el procedimiento y se van a la casa. Además, tenemos centros que solamente permiten admisión durante 23 horas. Si el paciente se estima que va a estar 1 hora más, no se puede quedar porque no se puede cobrar la internación, se van a otro hospital. Viene una ambulancia y lo lleva a otro hospital. ¿Qué tipo de procedimientos? Como les había dicho, hacemos procedimientos con lo que nosotros le llamamos una sedación o con anestesia general. Los que hacemos con sedación, los más importantes, los más comunes, el que más hacemos es el Mediport, que les voy a contar lo que es, pero tengo unos más adelante en la charla, pero es lo que nos permite a nosotros tratar a todos los pacientes. No hay prácticamente ningún paciente que no tenga uno de estos porque le podemos dar quimioterapia, sacamos sangre y a menos que el paciente tenga una quimioterapia muy corta y con muy buen acceso venoso, siempre van a ponerse un Mediport. Es un procedimiento corto, se cobra por todo, digamos, por el Mediport, y eso más o menos le genera al hospital una ganancia de aproximadamente $5.000. Otras de las procedimientos que más hacemos son las biopsias de pulmón, otro tipo de biopsias, todo tipo de biopsias hacemos. Estas son todas guiadas con rayos, que puede ser tomografía, y algunas se hacen también con ultrasonido, pero la mayor parte de ellas son con rayos. Ya voy a ir en detalle, les voy a ir mostrando cada una de estas cosas que vamos haciendo. ¿Qué casos hacemos con anestesia general? La mayor parte de los casos son embolizaciones hepáticas, que yo tengo un interés particular en eso, he hecho algunos estudios. Esto los hacemos para los pacientes, como dijimos, como todos sabemos, muchos de los tumores hacen metástasis en el hígado. Entonces, si una metástasis es única o el paciente no es candidato para... candidato quirúrgico, estas las hacemos, embolizamos
le tapamos, digamos, la circulación sanguínea al tumor. Entonces logramos isquemia del tumor. Esto se hace con anestesia general porque son procedimientos bastante dolorosos, y es una de las cosas que más hacemos. Tenemos de los mejores especialistas en estos casos que hacen mucha investigación en nuestro hospital. Otros de los procedimientos que hacemos, como pueden ver, son drenajes biliares, todo tipo de ablaciones. No solo hacemos también ablaciones en el hígado, hacemos ablaciones en el pulmón. Esos también son procedimientos bastante dolorosos que se hacen con anestesia general. Embolizamos todo tipo de tumores. Por ejemplo, si tenemos un paciente con una metástasis ósea de un cáncer renal o de un cáncer de tiroides que sangran muchísimo, que antes íbamos al quirófano y preparábamos 20 unidades de sangre para darles, ahora vienen y prácticamente no pierden nada de sangre porque tenemos la posibilidad de embolizarlos. Y esto es algo reciente. Cuando yo empecé a trabajar acá, o hace, no sé, 15 años, estos pacientes sabíamos que iban al quirófano y iban a perder litros y litros. Teníamos el Rapid Infuser para transfundir a estos pacientes, y ahora los embolizamos y sabemos que no van a perder prácticamente nada de sangre. Entonces nos ha mejorado mucho también la calidad la calidad de vida a los anestesiólogos. Nos ha simplificado mucho el tratar estos pacientes. Hacemos también kyphoplasties, kyphoplastías, creo que son, sí. Que, bueno, nosotras también, como sabemos, todo tipo de tumor metastatizan en los huesos, y esto es uno de los procedimientos, por ejemplo, que en la práctica privada se pueden hacer con anestesia local y un poco de sedación. Esos serían los casos más comunes que hacemos con anestesia general. Una de las cosas que vale la pena notar es que tenemos el segundo departamento de radiología intervencional más grande de todo Estados Unidos, por eso también tenemos tanto negocio, digamos, en lo que es la radiología intervencional. Esto es de los quirófanos nuevos, del centro donde yo más trabajo. Como ven, esta es una de las salas de radiología. Acá están nuestras máquinas de anestesia. Como pueden ver, las máquinas podemos mover todo. Se puede mover esto que es el C-arm, este es el tomógrafo. Entonces, si de repente, depende del caso, si se hace una embolización de hígado o versus una embolización o una ablación en el pulmón, a veces la cabeza del paciente tiene que estar acá, a veces lo tenemos que mover. Entonces podemos mover nuestra máquina y podemos estar de cualquiera de los dos lados. Esto que se ve allá atrás es una máquina dispensadora de drogas. Cada quirófano en mi hospital tiene una máquina dispensadora de drogas. Acá tenemos desde drogas de emergencia, tenemos todos los narcóticos, tenemos todo, y cada uno entra obviamente con su código, y después volvemos a entrar durante todo el día o con las huellas digitales. Esta es otra, que también es PET, acá también se puede mover para el otro lado. Este es un tomógrafo. Bueno, tenemos varios tipos de bomba de infusión. Por suerte tenemos acceso a muy buena tecnología. Esta es la misma, pero vista desde el otro lado. Como pueden ver acá, se pueden mover. Tenemos todas estas, las máquinas estas son las mismas en todos lados. Cuando nos toca cuando una de las salas de radiología intervencional de repente se rompe por algo, tenemos acceso al viejo IR, que son las salas donde ahora no vamos, y llevamos uno de estos carts. Acá tenemos todo nuestro equipo, desde vía aérea, vía endovenosa, y acá monitor, y vamos con estos carts, podemos ir a cualquier lado del hospital. Tenemos varios de estos. Acá hay un ambu bag y tenemos acceso a absolutamente todo lo que necesita un anestesiólogo, está en este pequeño, y lo hacemos, digamos, móvil. Bueno, ahora les voy a contar un poco de
¿qué es lo que hacemos con cada uno de estos procedimientos? Como les decía, el procedimiento más común que hacemos es la vía venosa central. ¿Por qué? Porque todos nuestros pacientes van a recibir, o la mayor parte de los pacientes van a recibir quimioterapia. Como les decía, si un paciente no va a recibir quimioterapia, es solamente un paciente quirúrgico, pero sí o sí, o la mayor parte de los pacientes antes o después van a recibir quimioterapia. Además nos permite sacar sangre. Los más comunes, como dicen, es el Mediport. Y si tenemos un paciente que hay que hacerle un trasplante de médula ósea, necesitamos una vía más grande, que sería un Hickman o un Broviac. Es un paciente, es un outpatient, vienen y se van durante el día. La anestesia que le damos depende de el paciente, obviamente. Por lo general es un goteo de propofol, a menos que el paciente tenga muchas comorbilidades o que sea un paciente geriátrico, entonces le damos un poco menos o le damos un poco de fentanilo y un poco de midazolam. Una de las pocas complicaciones que podemos ver es ectopias cuando ponemos el catéter central, pero por lo general son procedimientos súper simples y el paciente se va a la casa enseguida. Este es la parte del port, acá es donde tenemos acceso. Se ve como un botón en cualquiera de los dos lugares del chest, del paciente, del tórax, del paciente, y así es como los pacientes vienen. Además, esto como anestesiólogos no solo es el procedimiento más importante, pero a nosotros nos permite empezar todos los pacientes que vienen al quirófano, todos ya vienen con una vía venosa. Y esto es súper fácil porque ya vienen puestos y los ponemos a dormir a través de eso y después, si depende del procedimiento, podemos empezar. Pero le facilita a todo el mundo que los pacientes tengan este tipo de vía aérea, de Mediports. Mi hija. Bueno, el segundo procedimiento que más común que hacemos con sedación es la biopsia de pulmón. Como les contaba, es la vía de entrada para los pacientes. Un paciente que le hicieron una radiografía de tórax por cualquier motivo y le encuentran una masa en el pulmón, necesitan hacer un diagnóstico. Entonces vienen, por lo general, a veces ni los ha visto no los ha visto un especialista o ningún neumonólogo. Por lo general vienen y entran por radiología intervencional directamente. Se les hace la biopsia y después, una vez con la información, obviamente que tiene que haber un grado alto de sospecha de si es un primario de pulmón o si es metástasis de algún otro lado. Pero es la puerta de entrada. A veces ni siquiera han sido vistos por un radiólogo intervencionista, sino que han sido vistos por un PA, que son los extensores, digamos, de los médicos. Estos son procedimientos que son muy fáciles, pero que tienen pueden tener complicaciones muy graves, como es una hemoptisis severa. Por lo general, cuando viene el paciente, los entrevistamos y cuando me preguntan qué tipo de anestesia voy a estar dormida, yo siempre les digo que necesito que ellos estén despiertos, que si el radiólogo intervencionista necesita que respiren profundo y contengan la respiración, ellos tienen que estar cooperativos. Entonces, por lo general, reciben solamente midazolam y fentanilo. Hacemos en promedio, a veces hacemos entre 10 y 12 en el centro donde yo más trabajo, en Coke. Y en los últimos 4 meses hemos tenido 4 hemoptisis serias que han requerido que los pacientes sean intubados y que los pacientes hayan sido trasladados a otro hospital, al hospital central. Los pacientes van al quirófano, le hacen la biopsia. La posición del paciente va a depender de dónde está el tumor.
puede que estén que estén supinados o que estén pronados. Una vez que se termina el procedimiento, donde se hace la radiología, adentro del quirófano hay un patólogo y les dice si tienen suficiente tejido. El paciente va a la sala de recuperaciones y ahí, ni bien llegan, le sacan una radiografía de tórax y a las 2 horas le repiten la radiografía de tórax para asegurarse que no haya neumotórax y entonces se pueden ir a la casa. Si hay un neumotórax o que sea o de mucho tamaño o que sea sintomático, los pacientes vuelven al quirófano y les ponemos el chest tube. La incidencia es bastante alta de neumotórax, pero por lo general son asintomáticos. Y lo que es importante es que la incidencia de hemoptysis es de casi un 2%. Este es un caso de un paciente que vi hace poco, uno de los últimos casos que tuvimos, un paciente de 65 años, que no voy a ir en detalle porque lo tienen, que de repente empezó a toser sangre y en pocos minutos el paciente se deterioró hasta el punto de requerir ser intubado y transferido al quirófano, a otro hospital y al quirófano. Son pacientes que, o sea, debo hacer hincapié, se deterioran muy rápido, es muy difícil, obviamente, manejar una vía aérea donde solamente uno ve sangre. Pero bueno, está bastante estandarizado la forma en que los tratamos. Cada vez que se hace una biopsia de pulmón, hacemos un checklist y vemos quién está. Por ejemplo, esto es de esta mañana. Mostramos a qué hora aproximadamente va a ser la última biopsia de pulmón. ¿Quiénes son los pulmonólogos intervencionistas que van a estar durante el día? Dr. Lee, Dr. Beatty, y quiénes son los cirujanos torácicos que no tienen quirófano ahí, pero están disponibles por si necesitamos, y hasta la hora que están. Nosotros necesitamos saber quién va a estar. Y todos los días, este email yo lo recibí hoy a la mañana, el 18 de abril, y vamos a llamar Rapid Response Team al COPE, que es el centro de hemoptysis. Se llama el 6000 y viene todo el mundo al quirófano a ayudar. Esto recibimos todos los días. Todos los días también, como parte del timeout, que es cuando se dice el nombre del paciente, la fecha de nacimiento, el procedimiento que le vamos a hacer, si el paciente tiene alguna alergia, si el paciente va a recibir antibióticos, como parte de eso también hablamos de qué es lo que se hace en el caso de una hemoptysis. Como dijimos, llamamos al 6000, siempre hay que dar al paciente y poner el lado que estaba de la biopsia, se lo rota del costado. Por lo general, el 90%, 95%, 98% de los casos se va sola, no pasa, digamos, es self-contained. Pero si pasa, ahí empezamos y llamamos a los radiólogos intervencionistas y llamamos a los cirujanos de tórax. Esta es la torre del broncoscopio. Este broncoscopio está solo dedicado para el caso de una hemoptysis. Estos están ahí, este centro está, esta cart con esta torre está al lado de los quirófanos. Este es el carro de hemoptysis. Acá tenemos bloqueadores bronquiales, tenemos double lumen tubes, tenemos todo tipo de equipo de emergencia. Cada quirófano tiene, adentro de esa máquina donde tenemos las drogas, además tiene cada uno un videolaringoscopio. Tenemos UE scopes y tenemos glide scopes, todos descartables. Entonces, bueno, esa es una de las cosas que, digamos, en este momento están muy activas en el departamento de anestesia, a ver cómo, que no es anormal la cantidad de hemoptysis que hemos tenido, pero bueno, es súper grave y requiere mucha atención. Otro de los procedimientos, bueno, ahora vamos a pasar a los procedimientos que hacemos con anestesia general.
La ablación de los tumores, ¿cuándo la hacemos? Cuando un paciente tiene, por ejemplo, una metástasis única o tiene, no es candidato para cirugía o tiene poca reserva, no cumplió los parámetros para que lo operen. Desde el punto de vista de la anestesia, les hacemos anestesia general. Las ablaciones pueden ser con frío o con calor. Las ablaciones con calor son mucho más dolorosas que las ablaciones con frío y no tienen una alta complicación. Puede ser neumotórax y hemóptisis. La diferencia en este caso es que ya tenemos una vía aérea controlada desde el principio. Entonces, si desarrolla el paciente una hemóptisis, la podemos controlar. Si el radiólogo intervencionista cree que la lesión está cerca de un vaso sanguíneo, que él cree que puede sangrar, entonces ya el paciente se va a dormir con un bloqueador bronquial, entonces ya directamente inflamos el globo y ya tenemos aislados los pulmones. También hay preferencia, hay algunos de los radiólogos intervencionales que directamente quieren un bloqueador bronquial en todos los casos. Otra de los procedimientos, que es el procedimiento que es uno de los que a mí más me interesa, es la embolización hepática. Otra vez puede ser por un tumor primario o por una metástasis. La mayor parte de estos casos obviamente se hacen con anestesia general. Para nosotros, ¿qué significa? Por ejemplo, si es un tumor activo, un tumor neuroendocrino, sabemos que cuando toquen el tumor o cuando le hagan la embolización, pueden hacer taquicardia, hipertensión y release de histamina. Entonces, estos pacientes por lo general vienen pretratados con octreotide. El resto de los pacientes son bastante estandarizados. El problema es que el 60% de estos pacientes van a desarrollar lo que se llama síndrome de posembolización, que lo que tienen es dolor severo, náuseas y vómitos y tienen fiebre. No es una fiebre infecciosa. ¿Y por qué significan? Porque los manejamos nosotros también. Los manejamos desde en la sala de recuperaciones, cuando el paciente llega, que está a cargo de los anestesiólogos, o los manejamos mientras estén admitidos los pacientes, a través del servicio de dolor. Entonces, por eso están presentes con nosotros durante mucho tiempo, y por eso los problemas que conllevan. Intraoperatorio puede haber un neumotórax, una de las complicaciones, pero es muy rara. Lo más serio para nosotros es el síndrome de posembolización. Hemos tenido los casos más severos de dolor con daño severo a los pacientes, un paciente que no le pudimos controlar durante mucho tiempo el dolor. Una de las cosas que se me ocurrió era manejar estos pacientes, tanto intra como postoperatorios, con puna peridural. Entonces, tomamos pacientes que habían tenido, porque estos pacientes vienen muchas veces, vienen por lo general si tienen una metástasis una metástasis en el hígado, tienen varias. Por lo general depende de dónde estén, no se tratan todas a la vez, de repente son muy grandes, entonces se van haciendo de a varias. Estos pacientes que están en este caso habían tenido complicaciones severas de síndrome de posembolización, y los elegimos y le pusimos peridural. Y realmente vimos una disminución significativa tanto del dolor y consecuentemente de la necesidad del uso de narcóticos. Entonces, bueno, la conclusión fue que era una terapia con mucha ventaja para este tipo de pacientes. Lamentablemente en el centro nuevo donde estamos, que hacemos todas las embolizaciones hepáticas, todavía no lo podemos implementar porque no tenemos 24 horas para hacer imagen por si hay un hematoma subdural. Entonces estamos tratando de implementar eso para poder
volver a hacer las peridurales en estos pacientes. Bueno, acá está la conclusión. Esto está publicado en el Journal de Radiología Intervencional, que es el journal más grande, más importante, es como el Anesthesia and Analgesia para nosotros, y lo publicamos ahí. Otro de los procedimientos que hacemos con anestesia general, que lo hacemos bastante seguido, son las kyphoplasties, que como dije, nosotros los hacemos con anestesia general porque hacemos muchísimos niveles al mismo tiempo. Hace poco tuve y los pacientes tienen un mejoramiento del dolor prácticamente inmediato. Vienen incapacitados, no pueden caminar y se van a la casa al día siguiente o se van en el mismo día, depende de la cantidad de niveles que le hagamos y los otros problemas médicos, y se van con un alivio prácticamente inmediato de los síntomas del dolor. Como dijimos, en nuestro hospital se hacen todos con anestesia general por la complejidad de los pacientes y por la cantidad, el número de los niveles. Van a estar obviamente pronados, y tenemos que tener extremo cuidado con la posición de los pacientes. Usamos este tipo de prone view para todos los pacientes, o para la mayor parte de los pacientes, sobre todo si hacemos una kyphoplastia de muchos niveles que va a llevar más de 1 hora o más de 2 horas. Entonces tenemos acceso a ver los ojos, la nariz, la boca de los pacientes. Acá hay una radiografía de una kyphoplastía. Se entra percutáneamente con una aguja. Acá es donde está la metástasis. Se infla un balón y se le pone cemento. Acá está, este era un paciente con un mieloma múltiple que tenía metástasis. Este fue un caso bastante cortito, reciente, y muy simple. Pero realmente los pacientes ven una mejoría increíble. Es uno de los procedimientos muy satisfactorios, tanto para nosotros como para los radiólogos intervencionales. Es como cuando vamos a poner la peridural a la paciente embarazada que nos ama y que tiene el alivio inmediato. Lo mismo pasa con estos pacientes. Mi perro, mi otra hija. Por último, los otros casos que hacemos son el stent biliar. También estos todo puede ser o terapéutico o paliativo. Terapéutico para el paciente que viene con cáncer de páncreas que se obstruyó. Cuando vienen a hacerse el stent biliar, ese le hacemos con anestesia general. Después, cuando tenemos que cambiar el stent, lo hacemos con sedación. Cuando recién lo colocamos, también es bastante dependiente del radiólogo intervencional. Hay radiólogos intervencionales que prefieren hacer todo con anestesia general. Si el paciente viene infectado, o cada vez que uno manipula, digamos, o instrumenta cualquier cosa infectada, los pacientes a veces desarrollan sepsis, o después de un ERCP. Hacemos muchos de estos. Empezamos con un drenaje externo por lo general, después de un drenaje externo o un drenaje interno, y después se internaliza. Este es el drenaje externo. Esto también se lo mostramos a los pacientes. Bueno, nosotros no los vemos, lo vemos cuando los vamos a dormir, pero esto es algo que, si ustedes miran en el website de nuestro hospital, es algo informativo también para los pacientes. Acá es cuando se convierte internal. Este es un internal external, y después obviamente cuando los pacientes se quedan con el stent y se van a la casa, no se quieren ir con la bolsita, entonces después se internaliza. Hacemos todo tipo de biopsias. Como dije también, que es la puerta de entrada para todos nuestros pacientes. Hacemos las biopsias de hueso. Las biopsias de hueso son siempre con un goteo de propofol, porque son muy dolorosas. Hacemos biopsias de
de tejido de soft tissue, hacemos biopsias renales. Una de las cosas que las biopsias renales se quedan entre 4 y 6 horas. Porque por el problema, la complicación del sangrado. Una de las pocas veces que hemos cancelado un caso, que no lo cancelamos nosotros, sino que el radiólogo intervencional dice que no es cuando el paciente está hipertenso. Tienen que tener sistólica de menos de 160 para que nosotros podamos hacerle y tiene que estar controlada, no es que viene el paciente y de repente le damos algo para bajarle la presión, porque inmediatamente postoperatorio estos pacientes se complican con sangrado. Otras de las biopsias que hacemos bastante seguido es biopsias de suprarrenales. Las biopsias de suprarrenales también depende de dónde estén, pero pueden actuar como un feocromocitoma. Entonces, ahí a pesar de ser una biopsia que se hace solamente con anestesia local o con sedación, nos preparamos como si fuéramos a tratar un feocromocitoma en el quirófano. Tenemos todo tipo de goteos y tenemos todo listo por si el paciente hace una crisis hipertensiva. Todo tipo de biopsias hacemos. Y bueno, una de las cosas que es la de la biopsia renal que ya les comenté. Bueno, espero que les haya servido. Esta es mi hija Matilda. Gracias. Bueno, Leslie, muchísimas gracias por tu charla y por tu tiempo. Muy interesante toda la actividad que desarrollan en tu hospital y tu experiencia como médica anestesióloga en otro país. Agradecemos tu colaboración y tu buena predisposición para con nosotros. Bueno, nosotros nos despedimos hasta el próximo lunes con un nuevo webinar de actualización con expertos. Les agradezco el haberse conectado a esta charla y les deseo muy buenas noches.